Es posible que alguna vez te hayas sentido atrapado en una historia que no elegiste. Es posible que estés viviendo una vida familiar y no tu propia vida. Y no estás roto, simplemente estás repitiendo una historia que no empezó contigo. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues escogiendo relaciones que te hacen daño? ¿Por qué sigues con temor al dinero? ¿Por qué sigues escogiendo trabajos que no te hacen feliz? Es posible que esto responda a patrones familiares heredados de los que no has sido conscientes y es el momento de empezar a romper con ellos para poder cambiar los hilos de tu historia. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy es una conversación que hemos tenido nosotros en muchas ocasiones en este diván, incluso hace bastante tiempo ya, en el cual surgió porque nosotros nos encontramos en algún momento como preguntando sobre nuestras historias pasadas, sobre las historias de nuestros familiares y nos dimos cuenta que nosotros estábamos repitiendo muchísimos patrones de ellos en los cuales, digamos, nuestra vida iba hacia un destino o en una dirección que no era la adecuada y pensamos que era muy difícil salir de ahí, digamos, de esa dirección. Y luego nos dimos cuenta que es que nuestra familia estaba ligada a ella y nuestra historia pasada, incluso antes de nacer, estaba ligada a muchos de esos patrones. Entonces nos inquietó todo este tema de por qué es tan difícil avanzar en direcciones que sean positivas para nuestra vida, digamos, evolucionar. Lo que decías en términos financieros, en términos de relaciones, en términos de adicciones, en términos de valía personal, de autoestima. Y entonces nos encontramos con que muchas de esas cosas venían arraigadas a nuestras familias. Y ahí fue que, digamos, conectamos un poco con todo este tema de los patrones de nuestras familias y de nuestros ancestros, por decirlo de alguna forma, pero en realidad de nuestras familias cercanas, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Entonces, es un tema que es muy trascendental porque avanzar requiere que seamos conscientes de todos esos patrones que estamos repitiendo solo de forma inconsciente. O sea, son hábitos que... De hecho, por eso se llama patrón. Porque un patrón es una dinámica que es constante, se repite y se repite. En este caso, un patrón familiar, ¿sí? Exacto. Que se repite de generación en generación. Ejemplos, la forma como trato a los demás, la forma como veo el dinero, como veo las relaciones, hábitos, los hábitos que tengo instaurados, la forma como interactúo con mis trabajos, por ejemplo. Eso marca mucho de dónde vengo, ¿sí? Y son patrones que es complejo porque habría que iniciar, por ejemplo, preguntándonos cómo sucede, porque yo tengo un montón de formas de ser y de moverme en todo mi espacio vital con los demás, de dónde vienen. Y bueno, sería importante aquí decir que parten, pues, tristemente desde la niñez, que es donde yo soy más susceptible a cualquier agravio o a que todo lo que hay a mi alrededor me permee. Sí, ahí tocaste un punto trascendentalísimo y es desde la niñez y eso va a por qué es tan importante el tema de los patrones y por qué es tan difícil, digamos, no solo ser conscientes, sino cambiarlos. Hubo algo, en medio de todo este proceso de aprendizaje, un dato que a mí me choqueó la cabeza y fue, hay muchísimos datos, pero este es uno de ellos, y es que una generación, o sea, una persona o una familia para salir de la pobreza, estamos hablando de la pobreza, es de lo que se conoce como pobreza extrema o niveles, digamos, de pobreza. Cada país tiene sus propios niveles, pues porque estos niveles se ajustan como para que haya menos pobres. O sea, por ejemplo, si subo un poco el umbral de pobreza, entonces mucha gente queda dentro de ese umbral, entonces parece que el país tiene muchos más pobres. Si bajo el umbral y digo, digamos, es pobre, digamos en Colombia, es pobre una persona que gana 100,000 pesos al mes, esos son como $30 al mes, entonces automáticamente la gente que cabe ahí es más poquita, sigue siendo mucha, pero es más poquita, entonces parece que estamos acabando con la pobreza. Pero entonces, digamos, dentro de esos umbrales de pobreza que es casi extrema, se demora más o menos una familia en salir de la pobreza, o al menos una de las personajes de esa familia, 11 generaciones. O sea, me choqueó la cabeza porque eso lo que indica es que si yo miro generaciones hacia adelante, significa que mi hijo
o mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, y así por 11 generaciones vamos a estar, digamos, luchando contra un lastre de pobreza que se va arrastrando de generación en generación y se demora 11 generaciones, es decir, es muchísimos años adelante. Y si vamos atrás, eso indica que muy probablemente si yo soy pobre, mi familia atrás y mis antepasados hasta mis abuelos y tatarabuelos, 11 generaciones atrás, vienen de la pobreza. Y si vamos, digamos, a términos de la historia de la humanidad ha sido muy pobre. Entonces eso me choqueó porque todos tenemos la esperanza de verdad de mejorar nuestra situación económica a un punto, digamos, en donde sea evidente que vivimos en mejores condiciones que las de nuestros padres, pero la verdad es que eso casi no pasa. Entonces No. ahí fue donde me di cuenta que está ligado a estos patrones De hecho, familiares. supongamos que tú eres el que, haciendo como un rompimiento de ese karma, muchos lo llaman karma, de pobreza. Por ejemplo, es muy teso saber que tú estás siendo consciente de eso y estás trabajando por eso. Pero aún más difícil es saber que una vez identificado muchas veces el patrón, Ujú. entre el hecho en que yo lo identifique a que yo empiece a trabajarlo en él, pasa también mucho tiempo. O sea, lo que estás diciendo es probable que yo identifique que esos patrones vienen en mí. Ujú. Digamos, estamos hablando de la pobreza, Sí. pero podemos hablar de alcoholismo, No, podemos de hablar de un todo, montón de patrones que todo. llevamos, de hecho, yo creo que a No conversar. de lo que somos, de toda nuestra complejidad, de todas esas cosas. No estamos diciendo que todos los patrones familiares son malos. negativos, ¿no? De hecho, son necesarios, ¿sí? Pero estamos hablando aquí principalmente de que tristemente, pues en esta sociedad parece que preponderan o se instauran más los patrones negativos, ¿sí? Es que lo negativo es más fácil, o sea, simplemente fluye, Eso. no hay que hacer nada Entonces no para estamos obstruirlo. hablando necesariamente de esos patrones positivos, ¿sí? Sino que estamos llevándolo un poco más a esos patrones que no nos dejan avanzar, que no nos están dejando avanzar. Ok, tú tocaste un punto acerca de la niñez y es una de las razones por las que los patrones son tan difíciles de superar y de forma inconsciente, y es porque la mayoría de ellos se dan en nuestra niñez, en el contexto, en nuestra situación, en lo que pasó en las personas que eran nuestros padres en ese momento, las herramientas que tenían o la vida que podían permitirse o los conocimientos. Y normalmente la niñez o nuestras vivencias en la niñez define prácticamente nuestra vida, o sea, el tipo de relaciones que vamos a tener, el tipo de economía que vamos a tener, la educación que vamos a tener, nuestra cosmovisión del mundo y qué pensamos, y entonces a partir de ahí las ideas del mundo, y todo eso es lo que termina generando nuestra vida. Y después cuando somos grandes empezamos a veces, porque no pasa muchísimo, o sea, estos espacios de conversación no son masivos, o sea, no vamos a decir que estos temas los ve la masa, digamos, o millones de personas. Son muy pocas las personas que en su adultez llegan a este tipo como de conciencia en el que tú dices, o sea, que tenemos estos Pues, patrones y los estamos De repitiendo. hecho, ya que lo dices, una de las formas de empezar a romper con un patrón es hablarlo, ¿sí? Espacios de hablar eso, de conversarlo, de empezar a ser consciente de eso. Y en las familias, estamos, por ejemplo, acá en Antioquia. Ujú. Creo que... Antioquia, Colombia, Medellín. Sí, Antioquia, Colombia, Medellín. Acá son las familias grandes. Es difícil, por ejemplo, hablar esas cosas. Es muy difícil socializar dolores, incertidumbres, miedos. No, acá eso no pasa porque somos fuertes, somos echados para adelante y tenemos un montón de frases típicas con las que hemos crecido que no nos dejan ser sensibles, vulnerables y dar un primer paso para romper con patrones negativos, que sería el primer paso antes de sanar, es hablar. Sino que es lo difícil, o sea, cuando alguien tiene una herida, llamémoslo así, tocar esa herida, hacerla ver y digamos, hurgar o molestar esa herida para empezar a sanarla, es algo que duele muchísimo, así que son cosas que no queremos ver. Por eso, digamos, el mal o las cosas que no son positivas se propagan tanto porque es algo que requiere mucha fuerza de voluntad, conciencia, prestarle atención y todo eso, y pues es un proceso, digamos, que es justo lo más difícil, o sea, el crecimiento personal o el desarrollo es muy difícil por eso. Pero aún así, lo que tú decías, algo que es muy
digámoslo así, es catastrófico, tenemos en contra el tiempo. O sea, como seres humanos, todos tenemos un tiempo limitado y lo que hagamos con nuestra vida en ese espacio de tiempo es, digamos, o sea, es demasiado limitado. Entonces, lo que tú dices, en el momento en que soy consciente de esos patrones, que es posible que algunas personas al escuchar Ujú. al escuchar esto estén diciendo, ok, bueno, empiezo a entender o a escuchar por primera vez acerca de patrones familiares, ¿qué es esto? Pero una vez que yo empiezo a ser consciente, el proceso para decidir cambiarlos, para erradicarlos de mi vida y cambiarlo por un patrón positivo, es una cosa que se me puede tomar tantos años que se me fue la vida y no fui capaz de cambiarlo. Eso es algo, digamos, que es natural y no es algo como para uno obsesionarse con eso, pero porque el tiempo sigue avanzando y cambiar la verdad es que es muy difícil, pero todo empieza por hacerlos conscientes, los patrones. Por ejemplo, un patrón que es muy habitual es el patrón, lo que tú dices, del dinero. La cosmovisión que se tiene acerca del dinero en las familias es lo que se transmite a otras generaciones. Por eso es tan fácil ver que una familia que hace dinero, muchos de sus descendientes también hagan dinero, porque aparte de que pueden heredar empresas o todo eso, heredan ese conocimiento, pero sobre todo heredan la capacidad de entender el dinero que fluye o que se ve mover o todo eso. Mientras que en familias que es la gran mayoría en donde la carencia es lo que existe, entonces todo, la cosmovisión que hay acerca del dinero es de carencia y por ende eso es lo que en la adultez nos lleva a estar luchando con temas de dinero y todo eso, repitiendo, digamos, el patrón de nuestros padres. Pero eso, o sea, el dinero no es el único patrón, lo que tú decías, las relaciones. Por ejemplo, el ejercicio que empezamos a hacer es como a ver a nuestros familiares mayores, a nuestros Ujú. tíos o a nuestros abuelos en sus familias, cómo llevaban sus relaciones. Tú, por ejemplo, ¿qué encontraste en tu patrón? No, de alguna forma mi árbol genealógico generacional, em, familias disfuncionales, ¿sí? Muchas veces la mujer es la que toma la batuta, ¿El ¿sí? liderazgo? Madre cabeza de hogar, por decirlo así. Inadaptabilidad a los trabajos, por ejemplo. Mal carácter. No, muchas cosas. Creo que también relaciones rotas, ¿sí? Por ejemplo, hijos siempre por fuera del hogar, Ok. ¿sí? Em, es complejo, sí, también rechazo, por ejemplo, por el dinero también. Quizás también el miedo a huir de los logros. También, por ejemplo, muy instaurado la presencia de papá, pero quizás ausencias de padres muy O sea, un padre que marcadas. que Sí, existía casi que un como papá, pero matriarcado no. marcado, sí, más que el papá presente. Eso conlleva a unas carencias afectivas gigantes, a una autoestima baja, también a algo muy duro, por ejemplo, que en mi persona lucho hasta el día de hoy es la complacencia a los demás constante, em, sin preguntarse mucho, bueno, yo dónde quedo, ¿sí? No, creo que son muchísimas cosas, por eso es súper importante revisar nuestras raíces, revisar cómo las relaciones afectivas, los tratos, todo eso. Por eso creo que esa es la invitación en este podcast, como que miremos eso, porque yo nunca lo había analizado. De hecho, de la historia, por ejemplo, particular de mi papá, no sé mucho, casi que no sé cómo fue su niñez, no tengo la menor idea. Creo que si pregunto tampoco es fácil abrirse a una conversación sobre el tema, pero eso indica que, pues en mi caso como que partió ahí, pero no necesité ni siquiera saber que me lo contara, sino observar cómo se relaciona el trato con nosotros, un montón de cosas como para saber que igual
que él fue un niño herido, que él es un niño herido y que no tuvo más remedio que esa fue su forma de aprender el amor, pues así lo replicó con sus hijos. Pero me di cuenta que pues yo también estaba replicando eso, ¿sí? Con un temperamento así, un temperamento alto, a veces no controles, de pronto apego evitativo, muchas cosas que son complejas, que solo hasta ahora empiezo a trabajar en ellas. Imagínense, solo hasta ahora, es decir, yo ya soy una adulta, de alguna forma yo ya, de alguna forma tuve una adolescencia ya que no supe cómo manejar, menos una adultez mediana tampoco, y ahora que sí, ya pues sí soy una adulta, apenas estoy trabajando en eso. Entonces imagínense lo complejo que son los traumas y cómo estamos marcados, pues las heridas que traemos de infancia y que desarrollamos y que quizás le estamos instaurando a las personas que hasta el día de hoy pues nos rodean. Es muy loco, ahora que lo dices, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Cuando empezamos hablando, una de las frases es que estamos repitiendo patrones de una historia que no comenzó con nosotros. Sí. Como decías, es cierto, tus padres, creo que al igual de los de muchas personas, los míos también, o especialmente mi padre, vienen de crianzas de quizá falta de afecto o quizá falta en otros faltantes, en donde no es que ellos necesariamente sean culpables, porque si hablamos de culpa, lo que a uno le pasa en la niñez, uno no es culpable de ese tipo de cosas. Ellos no son culpables, es una historia que viene aún mucho más atrás, como ya hablamos, muchas generaciones. Nosotros, o sea, habitualmente uno no piensa en generaciones hacia atrás ni en generaciones hacia adelante. Uno tiene una visión, esta semana lo hablábamos, uno tiene una visión muy cortoplacista, a un año, o sea, uno no le da la cabeza para pensar como en esas dimensiones de tiempo, y es también natural, pero es como si la historia de la humanidad está cargada de todo esto, y pues que la historia de la humanidad siga siendo todo esto. Tú últimamente me has hablado mucho acerca de situaciones que viven niños en Gaza, y no solo los niños de Gaza, niños judíos, o sea, cosas que pasan dentro de la guerra, y qué se puede esperar de ese tipo de vivencias. O sea, hay tantas vivencias tan trágicas que si uno mira las vivencias de esos niños, las vivencias de sus papás fueron muy similares, y las de sus abuelos también, igual los niños judíos, o sea, sus abuelos estuvieron en campos de concentración. Entonces, ahora que lo decías, me encontré con un estudio que me pareció muy loco acerca de eso, y es como no es que los patrones modifiquen literalmente el ADN, pero sí modifican como o si activan ciertas partes del ADN, o ciertas líneas del ADN en donde se manifiestan como, digámoslo así, como sucesos o efectos de algo. Entonces hablaban de, por ejemplo, cómo los nietos de personajes judíos que estuvieron en campos de concentración tienen un nivel de cortisol muchísimo más alto. Y eso, pues, sin necesidad de entender qué es el cortisol y qué efectos tiene, simplemente entender que ese tipo de personas, solo por lo que vivieron sus abuelos, tienen otros niveles de algo químico en su cuerpo. Tienen repercusiones psicológicas, biológicas, profundas. Eso. Entonces es como que, venga, estamos hablando de algo que va mucho más allá solo del tema psicológico, o sea, va a temas incluso biológicos. Entonces me parece que como seres humanos estamos arrastrando, digamos, como tú decías, un karma o un lastre de un montón de cosas de antepasados y todo eso, que efectivamente cambiarlas no es fácil. Estamos hablando de algo muy difícil, pero ese es, digamos, como casi que el gran reto al que uno se enfrenta en la vida, y es cómo yo utilizo todos esos patrones negativos que vienen detrás de mí, primero para ser conscientes, para cambiarlos, y porque tenga yo hijos o no, cuando tú eres adulta, como justo somos ahora, tú tienes quizá nietos, o hay niños que te ven en la calle, o si tú tienes cierto trabajo o cierto estilo físico, estético, hay personas que te admiran. O sea, a todos tenemos alguna persona que nos admira por X o Y, incluso las personas malas. Así que nosotros estamos siendo influencia para más generaciones. Así que una labor, digamos, que nosotros tenemos como seres humanos es cambiar esos patrones. Pero más allá del efecto que pueda tener en otros y todo esto, es porque el efecto que tiene inmediato en nosotros es inmediato, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, ahora que decías eso,
Efectivamente, pues yo también tengo una historia de unos papás que tienen un montón de patrones. Lo que sí pasó con mis papás es que por medio de un proceso en sus vidas, ellos cambiaron muchísimos de esos patrones. Uno de los más habituales era el alcoholismo. Entonces, me pareció sorprendente que incluso cuando mis padres, o especialmente mi padre, que sí fue un alcohólico, llegó, digamos, a tener sobredosis de alcohol o cirrosis Ujú. o ese tipo como de niveles a los que se llega, eh, aun cuando él rompió el patrón, incluso antes de que yo naciera, yo luego empecé a seguir ese patrón. Entonces me parece muy tremendo y muy loco cómo aún uno rompiendo esos patrones, aún así se pueden llevar a las nuevas, o sea, Sino que a las lo personas que están hablamos más ahora adelante. y es que debemos entender que el patrón no solo lo marca nuestra familia, sino el contexto en el que estamos, la gente de la cual estamos rodeados, a donde me educo, todo influye en ese ser que estoy forjando y me va a afectar hasta el momento en que yo decida, porque estamos hablando de que heredar un patrón, yo no soy culpable de heredar un patrón, ¿sí? Porque los niños son esponjas maravillosas que absorben absolutamente todo y de hecho empiezan por un estado de inconsciencia. No saben qué es, pero si el papá eruptó, el niño va a querer hacerlo. El niño va a querer comer lo que el papá come, ese tipo de cosas porque nosotros nos movemos así, por medio de la admiración, Ujú. ¿sí? Y esa es la forma como leemos todo a nuestro alrededor y no somos culpables de eso, pero si llegamos a una edad o un momento donde si yo me siento insatisfecho con todo este montón de cosas que me pasan, que no sé qué hacer con ellas, no sé cómo moverme, me siento sin salida, ahí sí es cuando entramos en un proceso de responsabilización. Sí, yo soy responsable de esto que estoy viviendo, yo debo decidir romper. El primer paso en este caso sería entonces hablar, buscar ayuda profesional. De verdad, si usted tiene cualquier incomodidad o cosas que no lo hacen sentir bien en su vida y que usted sienta que está arrastrando con un lastre de cualquier cosa, busque ayuda, sea un amigo, sea un profesional, lo que sea, pero no cargue más con esos pesos y con esas cosas que está dejando que lo dominen. ¿Cierto? Sí. Hay digamos, una situación en ese caso, cuando yo no tengo alguien con quien hablar, porque como tú decías, Ajá. muchos de esos patrones son tabúes, o son patrones, digamos, de adicciones que justo yo quiero ocultar, porque no nos digamos mentiras, todos vivimos de algún modo tratando de poner una cara bonita al mundo. Entonces, porque igual si yo pongo una cara que no es tan bonita, pues no me van a aceptar como soy, quizá me van a rechazar Ujú. y justo mi miedo es que no me quieran, entonces mostrarme tal y como soy de pronto hace que me rechacen. Entonces, ahí es donde viene la importancia de lo que tú dices. Quizá a veces no es la familia la persona con la cual hablar los patrones, quizá no ahora, quizá después. Entonces, es necesario quizá en amigos, personas que, que tengan primero que todo, por ejemplo, personas que quieran el bien para Ujú. uno. O sea, conversarlo con una persona que de verdad quiera que estés mejor, porque ahí va otra cosa. Y es que otro de los patrones que se repite es que como nosotros vemos evolución en otra persona y esa persona a medida que evoluciona hace que yo sienta o que yo vea que yo estoy estancado, entonces se genera algo que también es muy habitual, que es un patrón que también tenemos arraigado y es la envidia. Y entonces de una u otra forma yo no quiero que el otro avance y entonces así nos comportamos nosotros también. O sea, somos personas que no quieren que los demás avancen porque eso dejaría en evidencia que yo estoy estancado. De hecho, ya que lo dices, hay una cosa súper compleja con los patrones heredados y es que silenciosamente hay una faceta en nosotros que siente que debe ser Leal, leal a su marco de referencia, a su familia, a sus amigos. Y por esa lealtad y por miedo a que el otro sienta molestia, a romper el patrón y a querer mm, salir de ahí, total. seguimos atrapados. Así que también la invitación es a sentarse uno y decir, que yo quiero romper este patrón, pero me deshago de la culpa, me deshago de ese peso, de si a mi familia le gusta o no que yo quiera salir, eh,
pero es mi Es muy propia pesado, es historia, muy pesado. entonces Lo que debo dices salir. se da de una forma inconsciente y es lo que tú dices, son como ciertas formas de guardar lealtad. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo y somos alcohólicos todos, pues el día en que yo no salga a tomar alcohol con ellos o el día en que ellos tomen mucho licor y Sí, yo no va a tome haber molestia. automáticamente, sí, como que yo soy el Sí, que ya no encaja ahí, entonces estoy siendo desleal a las a la reglas. manada, porque es que Eso, todos queremos pertenecer. exacto. Entonces, por Por ejemplo, eso el si en familia, pertenecer muchas veces nos atrapa, sí, nos eso quedamos es ahí tremendo. enclaustrados y atrapados. Tremendo, porque entonces en ese caso, por ejemplo, una de las formas de verlo, según dices, es si en mi familia resulta que todos tienen hijos por fuera del matrimonio y han tenido relaciones rotas y todos digamos, en mi familia todas somos hermanas y nos reunimos a hablar de cómo los hombres no sirven para nada o cómo todos son iguales. Si yo no entro ahí, entonces, y yo tengo, digamos, una buena relación con Ujú. un buen esposo o con una buena pareja, entonces como que ya yo no quepo ahí y siento que de algún modo, la verdad, me van a ver como no van a sentir el mismo afecto conmigo, no me van a acoger Ujú. en la manada porque yo de algún modo no pertenezco ahí y somos así, o sea, lastimosamente somos así y eso es una de las cosas que hace que no crezcamos, pero justo se da en la misma familia, pero es porque de alguna forma las otras personas también pueden tener temor de perdernos. Entonces, esa es otra de las formas en las que los Empiezan a patrones, ejercer una presión social. sí, Ujú. inconsciente o de forma no tan evidente, pero somos, digamos, esclavos de esos Ujú. patrones. Y la forma de liberarse, como tú decías, empieza por ser consciente, empieza por conversarlo con otras personas. Pero, por ejemplo, hay No, y una, no tener miedo a eso. Yo escuchaba a alguien que se me quedó mucho eso, a Jürgen Clark, que decía en algún momento que no soportaba a su mamá, o sea, una relación, creo, bastante rota, eso fue lo que entendí, y creo que chocaban en términos de temperamento, así que él dijo, yo amo a mi madre, pero no nos soportamos, así que yo decido establecer un tiempo prudente en el cual puedo compartir con ella sin que nos hagamos daño y ya. Ese ujú, si vamos creo a que ese tiempo coexistir, prudente era como dos yo lo horas al mes o establezco, una cosa sí, así. yo lo establezco y ya. Pero no voy a cargar con ese peso, con esa cosa que después me hace sentir mal y quién sabe cuántas cosas pueden Claro, pasar. porque ahí viene otra cosa y es los patrones se repiten porque yo sigo arraigado al lugar y a las personas en donde esos patrones se Ujú. repiten. Entonces que es como si básicamente para yo empezar a romper esos patrones necesito, aunque sea por un periodo de tiempo, aislarme de esas situaciones y de esos lugares. Típico, por ejemplo, en alcohólicos. Si yo soy alcohólico, yo no debo juntarme con compañeros Ujú. alcohólicos, ni mucho menos ir a lugares en donde se Ujú. bebe alcohol y todo eso, aunque sea por un tiempo suficiente en el cual yo logro, digamos, distanciarme de eso. Entonces, esa es una de las formas Sí. que hace que romper patrones, digamos, sea digamos, aún más viable o más fácil. Em, hay otra cosa, digamos, en las que los patrones tienen muchísimo impacto y es o sea, yo creo que o sea, en la vida en general, casi que si nos ponemos a evaluar de qué forma nosotros estamos siguiendo los patrones, casi que nos damos cuenta que en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, la profesión que elegimos tiene que ver normalmente con un tío o con un abuelo, lo vemos muchísimo, alguien que le gustó la magia o le gustó la música Ujú. o le gustó la ciencia, era mi abuelo el que hacía esto o era mi papá, o sea, normalmente encontramos esa influencia también obviamente en personas de nuestros antepasados o personas mayores. Entonces, casi que todas las decisiones que estamos tomando en nuestra vida dependen de modelos que estamos siguiendo. Así que, por ejemplo, otra forma de reconocer esos patrones es cuáles son las personas a las que yo admiro. Tú decías, todos nos movemos con base en la admiración. Entonces, ¿cuáles son las personas que yo admiro? En algún momento de mi vida yo admiraba, digamos, a rockstars, que su vida era tomar alcohol todo el tiempo, drogarse, vivir, digamos, en una vida como de juerga o de fiesta. Y mi vida fue permeada por eso, porque esas eran las personas que yo admiraba, así que yo seguía esos patrones. Y es una cosa increíble, porque obviamente eso no lleva a ninguna parte, Mm. pero pues mi admiración estaba así. Así que creo que una de las formas es evaluar a qué personas admiras, ya sean cercanas o sean personas simplemente ídolos, llamémoslo así. Y otro No, por es... acá. Por ejemplo, una pequeña guía sería de cómo identificarlos, observar lo que más me cuesta en la vida, ¿sí? Ujú,
que son las cosas que más me cuesta salir de ahí, que repito y repito, hábitos, formas de hablar. Por ejemplo, revisar también las frases comunes que se decían en mi familia, que me marcaron, ¿sí? Por ejemplo, mejor pobre pero honrado, el amor duele, ese tipo de cosas, analizarlas, ver qué. La otra es volver a revisar, ya lo habíamos hablado, mi árbol familiar, qué historias se O sea, casi que repiten. básicamente es como hacer la tarea de hacer la lista de quiénes son mi familia, o mis cercanos, incluso los que no son tan Ujú, cercanos, que tuvieron cierta influencia en mi niñez o esto, o que tuvieron influencia sobre mis papás, aunque ya se hayan muerto, pero en su momento era el mejor amigo de mi papá o estos ujú, eran los amigos, y como hacer un diagnóstico de esas personas, en unas palabras básicas, como yo cómo definiría a esas personas. ujú. Y, bueno, y acá hay una que me gusta mucho, que es prestar atención a lo que te da culpa o miedo sin razón lógica. Sí, ya lo hablábamos, por ejemplo, romper muchas veces, no necesariamente romper, pero aislarse de ciertos hábitos que haya en la familia negativos, que yo sienta que debo salir de ahí, eh, muchas veces genera culpa, ¿sí? Miedos, esa cosa es como romper con Sí, eso, o sea, si mi identificarlos mamá y no tuvo un buen matrimonio y dice que todos los hombres son una escoria, el día en que yo llegue y diga, madre, me voy a casar o tengo esta pareja, voy a primero, o sea, voy a hacerla quedar mal con su propia conclusión y ujú. voy a sentir que ya no soy como tan o compinche o como que de algún modo no estoy siendo leal a ella. Claro. Y bueno, vamos cerrando, ¿cierto? Aquí habla de cómo, por ejemplo, romperlos o transformarlos. Tú, ¿cómo, por ejemplo, qué dirías? ¿Cómo romper un patrón, por ejemplo, y Bueno, transformarlo? digamos que hace unos 5 años más o menos sucedió algo en mi vida y es la muerte de mi padre, efectivamente. Es una persona a la que ahora admiro muchísimo porque sé que rompió muchísimos patrones, sé todo lo que tuvo que haberle costado, también las experiencias Mm, a través de las cuales rompió el patrón, que normalmente son experiencias muy fuertes. Entonces, en este caso, para mí una experiencia fuerte fue la muerte de mi padre. Y esa experiencia hizo que yo detuviera mi vida de rockstar y todo ese tipo de vida, pensara un poco más y viera cómo él había roto esos patrones y yo quisiera cambiarlos, pero vino a través de un trauma, de una situación muy fuerte. Y a partir de ahí, de ese trauma, yo sé que cuando uno tiene una situación traumática, es decir, había otra frase por ahí que habíamos comentado acerca de que hay errores que yo repito y repito y repito, y cuando duelen muchísimo es cuando yo les presto atención y digo, venga, aquí me está doliendo, o sea, o me está llamando la atención esto. Entonces es como que pensando que puedo evitar que sea así exacto. Entonces, a partir de ahí, yo dije, yo no quiero volver a tener que vivir un montón de situaciones traumáticas para para poder. cambiar. Ujú. Entonces, ahí, a partir de ahí es como que vengo, yo que estoy mal en mi vida, o sea, que tengo que mejorar y entra esta ansia constante de bueno, en qué aspectos de mi vida estoy flaqueando para cambiar. Entonces, normalmente está ligado a la emoción y fue un trauma, pero yo puedo evocar emociones sin tener que traumarme o vivir una situación muy Ujú. difícil para cambiar, porque todos conocemos personas que cambiaron drásticamente por una situación tan traumática, casi se muere, o tuvo un divorcio, o en un accidente mató a la mamá en un accidente de auto. Entonces, a partir de ahí, sí, dejó el licor o cambió de vida cuando ya perdió su hogar y todo eso. Entonces, como que no hay que llegar ahí, pero la emoción es muy importante. Entonces, es como que yo como, ¿qué es lo que a mí me emociona? O sea, que es buscar qué son las cosas que a mí me emocionan. Entonces, resulta que yo tomo licor porque aquí están mis amigos y con ellos yo me siento comprendido o lo que sea. Ok, entonces hay que buscar cómo cambio esos hábitos o esa amistad o esos patrones en donde yo solucione mi situación o mi necesidad de conversar o de sentirme parte de. Entonces, cambiando eso, la emoción, digamos, Se acompaña. transforma. Exacto. Entonces, por ejemplo, suele suceder Ujú. que o cambio de grupo de amigos o cambio de lo que me influencia. Si este es mi ídolo, entonces cambio a un nuevo ídolo, busco, digamos, otra persona que sea mi inspiración y a partir de ahí trato digamos, de alimentarme de eso y de lo que uno se alimenta constantemente, eso es lo que termina permeándolo a uno. Esa No, es y una de creo las que formas. también, en última instancia,
es aceptar esto que soy, decir, ok, yo no soy culpable de todo eso con lo que vengo, pero yo en este momento decido romper. Sí, O tomar sea, no soy como culpable, las pero sí riendas. responsable. Sí, no soy culpable, pero sí responsable. Y lo que Josué decía ahí es, sé que es una emoción, va a doler al principio, empezar a romper todas esas cosas, pero hay que hacerlo, es Sí, porque necesario. es como, digámoslo de algún modo, hay un término, es muy loco, voy a entrar en este tema. Hay un término espiritual que se usa habitualmente en la religión cristiana y es el tema de morir. Morir a mí, morir a mi pasado, morir a quien yo soy. Y entonces abandonar todo eso duele mucho porque estoy muriendo a todo, a mi pasado, a lo que decían mis papás, a todo lo que me recuerdan, la forma en que ellos vivían o cómo veían la vida. Lo que tú decías es desligarse como de algún modo de la lealtad Ujú. que yo le estoy teniendo a ciertas personas o a ciertas situaciones. Entonces morir a eso para nacer en una nueva persona, pues es una cosa que es, primero que todo, casi que uno diría es imposible, pero pues obviamente un parto o un nacimiento es muy doloroso, requiere muchísimas cosas. Entonces, esa es una. Y la otra es que es comprender, como tú decías, que efectivamente estamos arrastrando un lastre que tiene toda una historia de aquí hacia atrás. Es decir, de algún modo es aceptar que nuestro ADN, nuestra humanidad está contaminada. Y como está contaminada, pues no hay mucho que esperar, digamos, en ese sentido de mí. No estoy siendo en ese sentido pesimista, sino que el mal es algo que viene naturalmente en nosotros como seres humanos. Tú hablabas ahorita de un niño. A un niño no se le enseña a hacer cosas malas, no se le No, enseña a no. mentir ni a A tirar desordenar, por cosas. ejemplo, no. Exacto, Lo que hay no que se le enseña. enseñarles es como Es el bien, ordenar. exacto. Ah, Entonces, el bien o las cosas buenas, construir es todo lo difícil, es todo lo que hay que enseñar. Lo malo no se tiene que enseñar, eso solito fluye de nosotros. Entonces, siendo conscientes que naturalmente somos personas, digamos, que tienden a ser quizá autodestructivas, a no evolucionar, entonces creo que ahí viene el saber que todo esto es un proceso que requiere ciertos sacrificios, que requiere dolor y todo eso. Pero es muchísimo más fácil, como decías, cambiando mi entorno o las personas de las que no, me rodeo o del y no solo barrio. eso, iniciando por mí, es decir, cambiar un patrón no es traicionar a la familia. Cambiar un patrón es empezar por sanarme a mí, para poder tener nuevas generaciones sanas, Ujú. que tengan nuevos conflictos y nuevos retos. Es evolucionar. Sí, romper un patrón no es traicionar a nadie, sino que de alguna forma es evolucionar un poco, y trabajar de alguna forma por un futuro mejor para los que vienen, Ujú. partiendo de este ser que yo decido ser. Sí, yo creo que ¿qué más tendrías que Es de decir así como valientes. para Todo lo cerrar? que estamos haciendo es de valientes. La verdad requiere muchísima valentía, requiere conciencia, requiere intención. Hay una frase que últimamente, digamos, ha venido calando sobre mi cabeza y es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Así que ver mis propios males, ver las cosas que hay mal en mí, es muy difícil. Yo no las quiero ver, es Ujú. doloroso, me voy a aterrorizar. Yo Y prefiero no, mirar de afuera y juzgar lo de y afuera. justificarme todo el tiempo sobre eso que estoy haciendo mal es muy fácil. Exacto. Entonces es como que es muy fácil mirar afuera y mirar qué está mal en el otro, que la guerra en Israel y entonces los palestinos pobres o pobres los judíos, cuando en realidad todo es un daño o sea, hace daño para parte y parte. Entonces es como que no, la guerra no solo es por allá afuera, en el No, otro, mi acá, vecino, o porque el país es así, o la ciudad es así, o porque mis padres eran así, no, entonces yo soy acá así. también hay niños justo ahora O- muriéndose de hambre, de exacto. desnutrición Entonces y es como que el mal está diseminado por por todas todo. partes. Ujú. Entonces, estar, digamos, ponerse de pie y decidir luchar contra ese mal es de valentía. La verdad es de valentía. Entonces, en este caso creo que pues este podcast es para personas valientes.
decidir, digamos, cambiar esos patrones es para personas valientes definitivamente. Y pues en ese sentido, de nuevo me hace orgulloso conversar contigo. Las personas que nos acompañan, que hay personas que no conocemos y pues la verdad nos encantaría leerlos, saber quiénes son, de dónde nos escuchan, si tienen alguna inquietud, qué les De parecen hecho, estos temas. cuéntenos qué patrón estarían dispuestos a romper desde hoy, ¿sí? Patrones incluso muy simples, como la frase que a mí me replicó mi mamá, dañina, ¿sí? Que yo le estoy replicando hoy, justo hoy a mis hijos, empezando porque esas cosas tan simples. Así que la invitación es a que nos cuenten qué sienten al respecto. Incluso si nunca ha hablado de esto con alguien, por favor, lo Este es un invitamos canal, a este es un que, canal se para ello sienta también. con toda la libertad de poder conversarlo, ¿sí? Porque la idea de este podcast, en últimas, y por eso establecemos siempre términos o cosas que pareciera que están como ahí en el aire, siempre superficial, pero hay que adentrarnos en todo ese universo como para poder empezar a romper, hacer una ruptura necesaria con todos esos, ya lo hemos hablado muchas veces, términos o conceptos que tenemos de cosas que necesariamente siempre son las adecuadas, ¿cierto? Ok, no, me encanta conversar contigo, Nata. Crezco muchísimo a partir de estas conversaciones. Sé que las personas que nos escuchan también, y sé que nuestro crecimiento también depende un poco de las personas que nos escuchan. Lo que nos escriban, si nos retroalimentan, si nos cuentan sus vivencias, también nos sirven para crecer. De hecho, es Y lo esta es la mismo. Este forma. podcast nace de una necesidad de romper patrones, Ok, ¿cierto? cierto. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, suscríbase. Por favor, denos like. Es muy bueno para nosotros. Les agradecemos si nos acompañaron. Si usted es nuevo por acá, bienvenido. Y si usted ya ha venido viendo nuestros podcasts, gracias por seguir acompañándonos. Y nos vemos entonces en una próxima. Ok, Y chao. bye.